Bienvenidas y bienvenidos un lunes más a Nueva Temporada, un espacio de análisis de cine y series desde una mirada crítica. Hoy os quiero hablar de una de las series del momento, La Casa del Dragón, que estaréis viendo muchos de vosotros en HBO y en torno a la cual está habiendo un debate bastante interesante sobre el lugar que ocupan en ella los personajes femeninos. Pero antes de entrar en materia, aviso de que trataré temas que quizás resulten difíciles de escuchar para algunas personas, como la violencia sexual y la violencia obstétrica, y aprovecho también para adelantaros que habrá algún spoiler. En fin, ¿por dónde empezar? Para quienes no estéis familiarizados con la serie, La Casa del Dragón está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y su trama, que gira en torno a la lucha por el trono dentro de la dinastía Targaryen, está ambientada 2 siglos antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Desde luego, teniendo en cuenta el éxito de la serie, cuyo estreno casi alcanzó los 10 millones de espectadores, una cosa está clara: las historias de sucesión no parece que vayan a pasar de moda. Sin embargo, lo que de momento no ha conseguido La Casa del Dragón es ser la serie feminista que intentaban vendernos que iba a ser antes de su estreno. El propio codirector de la serie, Miguel Sapochnik, declaró en varias entrevistas que, en respuesta a la avalancha de críticas que recibió Juego de Tronos por normalizar la violencia sexual y machista, La Casa del Dragón se alejaría de los contenidos explícitamente sexuales. Aclaró, sin embargo, que la serie sí incluiría escenas de violencia contra los personajes femeninos porque, en sus palabras, no se puede ignorar ni restar importancia a la violencia que ejercieron los hombres sobre las mujeres en aquella época. ¿Qué época? Pues la época en la que existían los dragones, evidentemente. Mis problemas con esta serie son principalmente 3. El primero tiene que ver con los personajes. Al igual que sucede en Juego de Tronos, los personajes femeninos de La Casa del Dragón no son más que arquetipos de lo que los creadores creen que son las distintas formas que tenemos las mujeres de ejercer la feminidad. En Juego de Tronos tenemos, por ejemplo, a Arya Stark, que desafía los roles tradicionales de género hasta el punto de que en varias ocasiones la confunden con un chico, y luego tenemos a Sansa Stark, que es todo lo contrario, el vivo retrato de una dama. Como veis, tampoco han cambiado mucho las cosas en La Casa del Dragón. Ahora tenemos a Rhaenyra, la disruptora, y a Alicent, la bella. Es cierto que es un poco más avispada que Sansa, pero encaja en el mismo estereotipo. Lo que es un hecho es que ni Arya ni Sansa tuvieron realmente el poder en Juego de Tronos, ni hasta ahora lo han tenido en ninguna medida Alicent o Rhaenyra. Ya veremos qué pasa. Y no lo digo yo, una prueba bastante obvia del carácter estereotipado de los personajes femeninos de La Casa del Dragón lo observamos en las propias descripciones que aporta HBO de cada personaje en la página web de la serie. Os invito a que hagáis el ejercicio de leerlas porque veréis que, mientras de Rhaenyra, Alicent o Rhaenys nos cuentan básicamente de quién son hijas, madres o con quién están casadas, a los personajes masculinos se los describe no en función de su relación como los femeninos, sino en función de su propia personalidad, como debería ser. De Viserys, por ejemplo, se dice que es un sensato tomador de decisiones, de Daemon, que es un guerrero feroz aunque imprevisible, de Corlys Velaryon, que es astuto pero fiel, pero de Alicent se dice que destaca por su belleza sobrecogedora y su refinada intuición. Vaya. Mi segundo problema con esta serie tiene que ver con cómo representa La Casa del Dragón las relaciones entre mujeres. En este caso voy a centrarme en la relación entre Alicent y Rhaenyra porque son los únicos personajes femeninos que tienen una relación, digamos, de peso. Como bien sabemos quienes estamos viendo la serie, la relación entre Rhaenyra y Alicent, que al principio son mejores amigas, se enfría bastante cuando Viserys, después de sacrificar a su mujer, la madre de Rhaenyra, decide seguir los consejos de Otto y casarse con la hija de este, Alicent, que tiene solo 16 años. Más adelante la relación entre las dos se complica aún más, si cabe, cuando Alicent trata de impugnar el derecho de Rhaenyra al trono de hierro para que gobierne su primer hijo con Viserys. Todo esto no se le ocurre a ella, se le ocurre a su padre, que no tiene ningún reparo en utilizarla para sus propios fines políticos. Y aunque la trama en sí misma es machista, el problema, en mi opinión, no lo tiene la trama, sino la manera en que los creadores deciden aproximarse a ella. Existen un sinfín de novelas y de películas con tramas mucho más desoladoras, protagonizadas por mujeres, que consiguen lanzar un mensaje muy reivindicativo, pero es imposible hacer esto sin profundizar en los personajes femeninos. Al igual que sucede en Juego de Tronos, La Casa del Dragón pone todos sus medios dramáticos en detallar las luchas de poder que en ella tienen lugar a expensas del desarrollo emocional de sus personajes. Y entre salto del tiempo y salto en el tiempo, los creadores olvidan incluir una conversación entre Rhaenyra y Alicent donde hablen, como lo harían dos amigas, de cómo se sienten al respecto de que una se vaya a casar con el padre de la otra.
¿De verdad alguien se va a creer que dos chicas adolescentes no van a hablar en profundidad de algo así? Por favor. Por no mencionar de que, de momento, la serie no pasa el test de Bechdel, principalmente porque no hay una sola escena en la que Rhaenyra y Alicent hablen de algo que no esté relacionado con los personajes masculinos de la serie. Y al final, como no podía ser de otra manera, la relación entre los dos personajes femeninos más importantes de la historia acaba siendo la de dos mujeres que compiten por el poder en un sistema que nunca se lo va a conceder. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Finalmente, el tercer problema que le veo a esta serie es cómo se representa en ella la violencia hacia las mujeres. Sorpresa. Aunque La Casa del Dragón no sea tan explícita, ni tan violenta, ni tan machista como su predecesora, menos mal, porque han pasado más de 10 años desde que salió Juego de Tronos, también nos muestra un amplio catálogo de violencia contra las mujeres, la discriminación que sufren Rhaenyra y Rhaenys por ser mujeres y ser posibles herederas al trono, la violencia sexual que sufre Alicent a manos del rey Viserys, los intentos de matrimonios concertados entre señores que rozan la tercera edad y niñas que todavía no han alcanzado ni la pubertad. Pero el peor caso de todos y el más gráfico es sin duda la escena en la que Viserys, obsesionado con tener un heredero hombre, sacrifica la vida de su esposa ordenando que le hagan una cesárea en contra de la voluntad de ella. Mi problema con esta escena no es que haya violencia hacia una mujer, sino la espectacularización con la que se retrata un acto brutal de violencia obstétrica sin ofrecer absolutamente nada a cambio. Es una escena que perpetúa la estigmatización de la cesárea, que en el cine solo parece traer consigo horrores y que impone a la audiencia una mirada profundamente masculina del parto, no solo al intercalarla con imágenes de caballeros luchando en un torneo, sino también al mostrarnos lo sucedido desde planos alejados, elevados, imposibilitando que nos pongamos en el lugar de la reina. Y podríamos echarle la culpa de esto a George R.R. Martin o a la Edad Media, pero la realidad es que ni el parto ocurre así en el libro, ni las cesáreas se practicaban en la Europa medieval. Solo hace falta informarse un poco para saber esto. La conclusión que yo saco de todo esto es que La Casa del Dragón, como tantas otras series, no pretende hacernos reflexionar sobre la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que utiliza la violencia de género como un recurso estilístico más. Habrá quienes digan que ya basta de sobreanalizar el entretenimiento, que me relaje y que disfrute de la serie. Pero ¿han pensado los creadores de La Casa del Dragón en cómo se siente una mujer que ha sido violada, que ha sufrido violencia obstétrica, que sufre discriminación en su día a día al ver estas escenas? Si el objetivo de la serie es, como dicen, visibilizar las crueldades a las que se enfrentaban las mujeres en la época medieval y establecer paralelismos con nuestra época actual, ¿no hubiera sido más acertado, tal vez, contarnos quiénes eran estas mujeres y cómo se relacionaban entre sí, en vez de mostrarnos de la manera más atroz posible la violencia que sufrían? Creo que, como audiencia, no basta con recostarnos a consumir la espectacularización de la misoginia, escudándonos en la exactitud histórica de cuentos de dragones, sino que deberíamos cuestionarnos, cada vez que nos topamos con este tipo de contenidos, por qué en el año 2022 la violencia contra las mujeres sigue siendo entretenida.